Buenos días. Buenos días, profe. Hola, hola. Ok, vamos a empezar. En la semana anterior, que era el tema del presente continuo, tuve una pequeña confusión y en el inicio de la semana subí futuro próximo, al igual que la semana anterior. Avi me hizo favor de ayudarme a darme cuenta porque la verdad es que se me pasó por completo. Entonces, subí un video muy pequeño, no más de 2 minutos de duración con respecto al presente continuo, por dos razones. Una es que, pues, es un tema que en realidad ya hemos visto anteriormente, por tanto, sería un poquito más sencillo. Dos, porque como me di cuenta, o mejor dicho, como se dio cuenta, había hasta como por ahí del, creo que miércoles, jueves, y fue cuando entonces me enteré de lo que no había hecho. Y pensé que ya era muy tarde entonces para dar una explicación más amplia. Entonces, hoy vamos a ver los dos temas. Ambos son sencillos y de algún modo están ligados, tanto pasado reciente como presente continuo y futuro próximo van de la mano, tienen la misma estructura, lo único que cambian son los verbos. Entonces, vamos a ver pasado reciente y presente continuo el día de hoy, para así cubrir lo que se me pasó en la semana anterior. Entonces, permítanme tantito y vamos a empezar. Comenzamos por el presente continuo, que fue el tema que se me resbaló. Entonces, raison continue. ¿Qué es el presente continuo? El presente continuo es algo que puede ser un poquito confuso en la estructura para nosotros que hablamos español, porque nuestro español tiene mucha similitud entre el presente continuo y el gerundio. Decimos estoy comiendo, pero también decimos comiendo. Y en realidad en la primaria, o desde la primaria, nos enseñan que el gerundio termina en ando, yendo. Por tanto, para nosotros decir yo estoy comiendo, al terminar nuestro verbo en yendo, pensamos que estamos hablando en gerundio y ya, que no hay otra cosa, que no existe otra cosa más que el gerundio, ando, yendo. Sin embargo, el presente continuo, o sea, este de aquí, es un tiempo verbal. Y el gerundio, o sea, solo decir comiendo, es un modo verbal. Se diferencian en que, para empezar, el presente continuo necesita de un pronombre, de un auxiliar, el verbo ser o estar. Bueno, en este caso solamente estar, puesto que francés es el mismo. Yo estoy, y luego un verbo que termine en ando, yendo en español. Y el modo verbal solamente necesita del verbo con la terminación ando, yendo, no lleva pronombre. Por ejemplo, podemos decir bailando, soy feliz. ¿Mm? Bailando soy feliz. Si se dan cuenta, soy feliz no nos importa. Puedo decir bailando, estoy triste. Bailando, sonrío. Bailando, recuerdo. Es más, bailando recuerda. Entonces, no depende del pronombre. Esto es lo que lo hace difícil, entre comillas, en español. Que tenemos que darnos cuenta de que está separado y ya. Esa es la única diferencia que hay. En español, si bien es un poquito más complicado, en francés son completamente diferentes. Esa es la ventaja. El presente continuo, decir je suis en train de manger. Toda esta frase
es decir en español, yo estoy comiendo. Para decir solamente comiendo, o sea, en gerundio, decir comiendo, decimos en francés, en mangeant. ¿Se dan cuenta, a diferencia de lo de hace un rato? En francés, la estructura es completamente diferente. No hay nada que ver je suis en train de manger con en mangeant. Lo único que se parece es el en, ¿no? Y aún así está fuera de la estructura. Yo estoy comiendo y en mangeant. Entonces, ¿qué pasa en francés para el presente continuo? Necesitamos nuestro pronombre. Aquí está. Necesitamos el verbo estar. En francés, être, ser o estar. Y después un verbo que termine en ando yendo. Pero en francés, nuestro verbo este de aquí dice comer. Está en infinitivo. Terminación ER. Recuerden que el infinitivo en francés, terminación ER, IR o IR, RE. Y en algunos casos, también dentro del tercer grupo, esas dos primeras terminaciones. Entonces, ¿cómo hacer que terminen ando yendo? No es que corresponda a ando yendo como terminación, sino que para formar presente continuo, para que este verbo comer coincida con la estructura, hay que agregarle siempre en train de. Hacer esto es como si en train de más manger, es como si esto más esto construyeran esto, un verbo con terminación ando yendo. Es el único modo de verlo, no todo se hace como en español para empezar. Cierto que muchas veces tomamos el español como referencia, pero en francés, pues vaya, no es ley que esté ligado siempre a las mismas estructuras o que tengan la misma estructura. A veces hay que recordar que estamos aprendiendo algo nuevo que es otro idioma. Entonces, sí podemos tener referencias, pero no forzosamente tiene que ser la misma cosa. Entonces hay que verlo así, como algo necesario en su estructura. Entonces es ponerle un pronombre más el verbo être como semiauxiliar, pero no lo vamos a poner como semiauxiliar. Bueno, no voy a poner la especificación, solamente lleva pronombre más être, más escribir siempre, 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 siempre. En train de. Obvio, sabemos que si delante la palabra comienza con H con vocal, este D se contrae en D apóstrofe, más un verbo en infinitivo. Y ya si ustedes quieren, un complemento. Pero esta es la estructura básica, la primera, que es entonces un pronombre, el verbo être, siempre escribir en train de, siempre en train de, y un verbo en infinitivo. El complemento es, pues vaya, complementario, ¿no? Ustedes deciden si le ponen algo, si ponen más, etcétera, etcétera. Pero la estructura básica es esta. Sí sé que estoy siendo bastante redundante, pero de verdad quiero que quede bien claro. Pronombre más être, más en train de, más verbo en infinitivo. Así. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que necesitamos siempre recordar que tenemos 9 pronombres en francés. Estos 9 pronombres, je, tu, il, elle,
on, nous, vous, il y elle, ¿no? 9 pronombres agrupados en 6, solo hay 6 conjugaciones diferentes. Aprenderse de memoria. Aquí sí ya no queda de otra. De memoria. El verbo être, que es je suis. A estas alturas del partido ustedes ya deberían de sabérselo de memoria. Y si no se lo saben de memoria, les recomiendo que se lo aprendan pronto. Porque si tenemos suerte, el próximo cuatrimestre ya nos veremos. Aunque sea un solo cuatrimestre, basta y sobra para el nivel A1. Pero necesitan aprender esto. Y si no, pues vamos a idear métodos para que los aprendan. Je suis, tu es, es, il, elle, on, est, est. Nous sommes, S-O-M, perdón, S-O-M-M-E-S, nous sommes, vous êtes, E-T-E-S, con un acento circunflejo encima de la primera E, o sea, de la casita. Il, elle, son, S-O-N-T. Y ya dice, yo estoy, tú estás, él está, ella está, nosotros estamos, ustedes están, ellos están, ellas están. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. ¿Okay? Después les decía, absolutamente imperativo, siempre, en cada oración, escribir en train de. ¿Cuál es el significado de esto? En realidad, en train de no significa nada en el presente continuo. Es solo algo que tenemos que escribir. De algún modo, si queremos verlo, dice entrendé en la traducción literal. No tiene mucho sentido para, si acaso les cuesta trabajo encontrar el sentido de siempre poner en train de, pueden verlo de dos modos. El más sencillo es que es necesario y punto. No hay de otra, no hay otra opción. Es de ley. El segundo punto es que el presente continuo es una acción que comienza en el presente y todavía se desarrolla en él hasta que termina. ¿A qué me refiero? Es como un tren, literalmente. El tren, si tengo este punto, un tren empieza a pasar aquí, cuando empieza a pasar la locomotora, ¿no? La cabeza del tren. Y sigue pasando. Y el tren termina de pasar, está pasando. Nótese que se utiliza el presente continuo. El tren está pasando. Empieza desde la locomotora hasta el último vagón. Durante todo ese tiempo está pasando, ¿no? Entonces, esto es el presente continuo, una acción que se desarrolla en el tiempo presente. Tiene su inicio y hasta que termina. Y todo ese lapso de tiempo entre que inicia y que termina, esto es el presente continuo. Aquí empezó, continúa, termina. Entonces pueden verlo de ese modo si quieren. Je suis en train de, tu es en train de, il est en train de, elle est en train de, on est en train de, nous sommes en train de, vous êtes en train de, ils sont en train de, elles sont en train de. Y después un verbo en infinitivo, o sea, sin conjugar. El verbo en su forma, pues, más pura, diría yo. Je suis en train de cuisiner. Yo estoy cocinando. Je suis en train de cuisiner. Tu es en train de dormir. Estás durmiendo. Esto es difícil porque solamente lo puedes decir a otra persona, pero para ti mismo. Estás durmiendo. A alguien que está dormido no le puedes decir que está dormido. De algún modo lo dices para ti. Il est en train de, on est en train de, elle est en train de manger, comer. Nous sommes en train de nous brosser. Un pronominal. Nous brosser les dents. Esto ya es el complemento, ¿eh? Nosotros estamos lavándonos
los dientes. Vous êtes en train de enfourner. Ustedes están horneando. Ils sont en train de couper. Ellos o ellas están cortando. Les decía, pueden ponerle un complemento, pueden omitirlo si ustedes quieren. Lo importante es que lleva verbos en infinitivo. Así sean pronominales, así sean verbos normales. Je suis en train de cuisiner, yo estoy cocinando. Tu es en train de dormir, tú estás durmiendo. Il est en train de manger, él está comiendo. Elle est en train de manger, ella está comiendo. Nous sommes en train de nous brosser les dents. Nosotros estamos lavándonos los dientes. Vous êtes en train de... perdón, aquí me equivoqué en algo. Me equivoqué en que omití el hecho de haber comenzado con una vocal. O sea, que si es una vocal, ese D se contrae. Ahora sí. Vous êtes en train d'enfourner. Ustedes están horneando. Ils sont en train de couper. Ellos están cortando. Elles sont en train de couper. Ellas están cortando. ¿Qué quiere decir esto? Pues, uno, que es fácil, pero hay que aprender el verbo être y recordar que siempre hay que poner un train de. Dos, que en realidad es bueno entender las bases. Para empezar es primordial, porque así ustedes pueden hacer lo que quieran después. Hay algo que se llama ingeniería inversa, que es partir de algo que ya existe para poder reproducirlo, o bien utilizar piezas y crear algo nuevo, entre comillas. Podemos utilizar cualquier frase en presente simple. Por ejemplo, elle mange une poire. Ya saben que me gusta este ejemplo. Ella come una pera. Esto es presente simple. Para convertirlo a presente continuo, necesito el pronombre. Necesito ahora el verbo être. Ella está, elle est. Después escribir en train de. ¿Se dan cuenta? Solo sigo la estructura que estaba arriba. Pronombre, el verbo être, conjugado para ella. Después en train de. Detectar el verbo en mi oración. Y pasarlo a infinitivo. O sea que termine en er, o en iere, o en re, o en oiere. Este es un verbo del primer grupo. Termina en er. Elle est en train de manger y después ponerle el complemento. Une poire. De elle mange une poire, ella come una pera, a elle est en train de manger une poire, ella está comiendo una pera. Entonces, ella, ella está, y todo esto, donde obviamente el protagonista es el verbo, ella está comiendo una, artículo indefinido, pera. Artículo indefinido, pero que en realidad aquí está funcionando nada más para contar. Uno, una. ¿No? Elle est en train de manger une poire. Ella está comiendo una pera. Y así, cualquier oración, lo que va a cambiar puede ser el verbo. Ahorita no voy a cambiar el pronombre. Elle est en train de manger. Elle est en train de. Elle est en train d'acheter. De comprar una pera. Ella está comprando una pera. Ella está
se me ocurre mucho. Occupé, ella está cortando una pera. Y así, ustedes nada más cambian el verbo, con eso cambia el sentido de la oración, como en español. Pero recordar entonces que la estructura es justamente, precisamente, y así de sencillo como está, esta. Pronombre más verbo être más en train de más un verbo en infinitivo. Y si ustedes gustan después, el complemento. Pero insisto, esta es la estructura básica del presente continuo. Espero que no tengan dudas. Si tienen dudas, es el momento de exponerlas. Y si no, ahora sí, vamos a ver el tema que corresponde a esta semana. En esta ocasión les voy a pasar mis apuntes. Para empezar, se los debo. Entonces, no hay problema. Les voy a pasar los apuntes del día de hoy sin ningún problema. Y si no tienen dudas, vamos con pase a eso. El famosísimo pasado reciente. Déjenme cambiar el color de esto. Me gusta mucho este. Ahora sí. Pase a eso. Pasado reciente. ¿Qué es el pasado reciente? El pasado reciente, les decía, se parece mucho o está muy ligado al futuro próximo, tanto al presente continuo. El pasado reciente es algo muy arraigado en nosotros, de verdad, muy arraigado. Eh, sí hay una equivalencia perfecta en francés, pero no es esta. Vamos a decir que para nosotros el pasado reciente es hacer esto, es decir, yo, y digo vamos a decir porque en realidad no es, pero para nuestro uso, para la costumbre que tenemos de usarlo de este modo, sería lo correcto. Decimos yo, es más, voy a dejar de utilizar el yo, vamos a utilizar un nosotros. Nosotros acabamos de comer. Nosotros acabamos de comer, ¿no? Si ustedes llegan con alguien a casa de, no sé, a casa de un tío y les dicen, oigan, ¿gustan comer? ¿No? Y comieron en casa, dicen, muchas gracias, acabamos de comer. Obviamente en español omitimos muchas veces el pronombre, lo correcto sería decir, nosotros acabamos de comer. No, muchas gracias, nosotros acabamos de comer. ¿Qué quiere decir? Están diciéndole a la persona que no hace mucho comieron. Eso es el pasado reciente, que en el pasado, pero no hace mucho, comieron. Porque si dicen, nosotros acabamos de comer, no se están refiriendo a que comieron el día de ayer, ¿no? Sino a un instante mucho más cercano en el tiempo. Esto es el pasado reciente. Les decía que podemos verlo de este modo, aunque no sea. En francés cambia un poco. En español, si se dan cuenta, aquí como lo vemos, tenemos un pronombre fácil de identificar. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas, ¿no? Pero después utilizamos el verbo acabar, acabar de. Y después usamos un verbo en infinitivo. Vamos a poner todo en español. Pronombre. Ahí está. Pronombre, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. El verbo acabar de, acabamos de. Y un verbo en infinitivo. Comer, barrer, trapear, reír, jugar, lo que ustedes quieran. Nosotros acabamos de reír, nosotros acabamos de jugar, nosotros acabamos de trapear, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la estructura del pasado reciente en español. Que conste que esto, para que no quepa ninguna duda, esto es español.
No hay otra, es solo español. Pero en francés cambia un poquitito. En francés, la estructura es pronombre. En lugar del verbo acabar de, en francés, es el verbo venir. Venir de. Y después, un verbo en infinitivo. Obvio, ya saben, si después de la palabra, bueno, si antes del de la palabra comienza con H vocal, se contrae, bla, 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 bla. ¿Mm? Entonces, ¿cómo queda la frase de arriba? Nosotros acabamos de comer. Pronombre. Lo único que tenemos que hacer es encontrar su equivalencia en francés. Es nous. Ahora es el verbo, en lugar de acabar, es el verbo venir. Tiene sentido. Porque si nosotros cambiamos acabar por venir en español, conserva el sentido. Nosotros venimos de comer. Quiere decir que la última acción que hicimos, porque recuerden que los verbos en infinitivo, o es más, todos los verbos son acciones. Nosotros venimos de comer. Quiere decir que la última acción que realizamos, de aquella de la que venimos, es comer. Nosotros venimos de jugar. Acabamos de llegar de jugar. De esa acción regresamos. Nosotros venimos de estudiar. La acción que emprendimos hace un momento fue estudiar. Entonces tiene sentido. Lo único que cambia es que en lugar de utilizar acabar, lo vamos a cambiar al francés por venir. Y decimos nous venons de, y luego el verbo en infinitivo, manger. Esto lo hace muy sencillo. Nosotros, nous. O sea, pronombre, pronombre. Acabamos por venir. Acabamos por venir. Nous, nosotros acabamos de. Nous venons de. Aquí es donde vamos a realizar este pequeño cambio. Por acabar por venir. Y por último, el verbo en infinitivo. Comer. Manger. ¿Está la equivalencia? El único cambio que hay es el verbo acabar con respecto al verbo venir. Y nada más. Esto hace que esto de aquí esté entonces en francés. ¿Ok? Listo. ¿Dudas hasta ahorita? Bueno, no sé si les he generado alguna duda con respecto a lo anterior o a esto. Ninguna. ¿No? No, ninguna, profe. Perfecto, entonces. Necesitamos aprender también dentro de los de cajón el verbo venir. Entonces, sé que voy a sonar redundante, pero siempre será redundante esto, para empezar porque es esencial. Nuestros pronombres. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il y elle. Pronombres, 6 agrupaciones. Conjugación del verbo venir. Je viens. V-I-E-N-S. Je viens de. Tu viens de. V-I-E-N-S. O sea, lo mismo de arriba. Il, elle, on vient de. V-I-E-N. Oh, scheiße. V-I-E-N-T. De. Je viens de. Nous venons de. V-E-N-O-N-S.
V-E-S de. Vous venez de. V-E-N-E-Z de. Elle vient de. V-I-E. Scheiße. Okay. Perdón. Ok. V-I-E-N-N-E-N-T-D. Queda. Je viens de. Tu viens de. Il vient de. Elle vient de. On vient de. Nous venons de. Vous venez de. Il vient de. Elle vient de. Yo vengo de, tú vienes de, él viene de, ella viene de, nosotros venimos de, ustedes vienen de, ellos vienen de, ellas vienen de. Y después de eso, insisto, el verbo en infinitivo. Verbo en infinitivo, el que ustedes quieran. Podría ser, entre los ejemplos que siempre se me ocurren, manger, couper, cuisiner, laver, acheter, couper, ya está ahí, cuisiner, je ne sais pas, venez de écrire. Recuerden que cada vez que comience con H o con vocal, por ejemplo, acheter o écrire, este D se va a contraer. D'acheter, d'écrire. Y ya nuestras frases dicen, je viens de manger, acabo de comer. Tu viens de couper, acabas de cortar. Il vient de cuisiner, él acaba de cocinar. Elle vient de cuisiner, ella acaba de cocinar. Nous venons de laver, nosotros acabamos de lavar. Vous venez d'acheter, ustedes o usted acaba o acaban de comprar. Il vient d'écrire, ellos acaban de escribir. Elle vient d'écrire, ellas acaban de escribir. Si ustedes quieren, después le ponen un complemento. Pero bueno, lo que hay que retener o lo importante por el momento es que tienen que aprender la conjugación de memoria del verbo venir. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre presente continuo, futuro próximo y pasado reciente? Es aprenderse un verbo, el verbo que nos va a servir como auxiliar. Para el futuro el verbo ir, para el pasado el verbo venir y para el presente el verbo estar. Al igual que lo veíamos hace un momento con el verbo, con el tiempo presente continuo, podemos tomar y hacer lo mismo en la ingeniería inversa que les comentaba de una frase en presente, donde diga ustedes, ustedes, por ejemplo, la voy a poner inclusive en presente continuo. Vous êtes en train de manger. Por eso es que es importante conocerlos. Una vez que conocemos sus partes, ya podemos desmembrarlo y hacer lo que nosotros queramos. Tenemos un pronombre, vous. Tenemos su auxiliar, el verbo ser o estar. Y sabemos que todo lo que resta, esto que dice en train de manger, es lo que lo convierte en presente continuo. Vous êtes en train de manger. Ustedes están comiendo. ¿Qué necesitamos para el pasado reciente? Para el pasado reciente necesitamos el pronombre, o sea, vous. Ahora, como auxiliar teníamos el être arriba. Nosotros para el pasado necesitamos el auxiliar venir. Entonces, vous venez de, ustedes vienen de, y aquí es lo fácil, ya no tenemos que ponerle un train de, solamente quedarnos con el verbo en infinitivo. Vous venez de manger. Ustedes acaban de comer. Así de fácil. Tenemos pronombre, auxiliar. Esto ya no lo necesitamos, solamente el verbo en infinitivo. Por decirlo de algún modo o verlo de algún modo,
El tiempo más complicado es el presente continuo porque lleva una parte, pronombre, dos partes, verbo auxiliar être, tercera, cuarta y quinta parte en train de, que en realidad no significa nada, y luego el verbo en infinitivo. De algún modo está compuesto siempre de al menos 6 palabras. Sin embargo, el tiempo pasado solamente lleva pronombre, venía de, venir de, y el verbo en infinitivo, 4. Inclusive el futuro es todavía más sencillo. Decimos, vous allez manger, solamente 3. Ustedes van a comer. Entonces, esto es lo que hay como resumen de estos 3 tiempos que hemos visto uno tras otro. Los voy a poner, vamos a poner aquí. Obviamente todo comienza en el pasado. Passé raison. Después está el presente continuo. Raison continue. Y por último, pues el futuro. Futur proche. Podría decir que estos tiempos están bastante hermanados. ¿En qué sentido? En el sentido de que llevan una estructura similar los 3. ¿Cuál es la estructura? La estructura que tienen los 3 en común es pronombre más auxiliar, que conste que yo insisto, no es un auxiliar como tal, es un semi-auxiliar, pero vamos a dejarlo así para nuestro entendimiento. Pronombre más auxiliar más verbo en infinitivo. Esta es la estructura que comparten los 3. Déjenme ver si puedo copiar esto aquí así y que salga todo lo que agarre. No se va a dejar. Ok, olvídenlo, me va a costar más trabajo que escribirlo, es tan sencillo como eso. Ok, entonces, esta es la estructura. Yo insisto, parece repetitivo, cierto, créanme. Si yo pudiera, omitiría tener que estar escribiendo siempre lo mismo en cada ocasión. Pero, si quiero que ustedes aprendan, esto es necesario. Y no solo para mí, es necesario para ustedes. Tal vez no le den mucha importancia a aprender francés, lo cual es válido. Pero sí les puedo decir que es tan fácil aprender esto que no hacerlo es desperdiciar una buena oportunidad para cuando ustedes lo lleguen a necesitar. Y espero que en verdad en algún momento lo necesiten. Porque si lo necesitan quiere decir que están trascendiendo en su área o en su dominio. Entonces, pasado reciente, presente continuo y futuro próximo tienen exactamente la misma estructura. Pronombre más auxiliar más verbo en infinitivo. Lo único que cambia es el auxiliar que ustedes utilizan en ese tiempo. Para el pasado reciente, el auxiliar es nada más y nada menos que venir. Venía de. Ese es el auxiliar. Para el presente continuo, el auxiliar es être. El verbo être, el verbo estar. Más en train de. Perdonen, lo voy a escribir en mayúsculas para diferenciarlo. Être en train de. Este es el auxiliar del presente continuo. Être en train de. Y para el futuro próximo, su auxiliar es el verbo ir. Ale. La estructura es la misma, insisto. Lo único que cambia es qué auxiliar es el que ustedes van a utilizar para construir sus frases en el tiempo correcto. De una frase en presente simple, como es
Il. Il mange. Él come. Necesito entonces, vamos a tomarlo de color que no estoy usando aquí, de verde. Pronombre en todos va a ser el mismo pronombre, va a ser il. 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 Ahora corresponde utilizar el auxiliar correcto. Il. Primero venir. Il vient de. Il est en train de. Il va. Ya tengo mi auxiliar correctamente identificado y usado. Vient de, est en train de, va. Y después el verbo en infinitivo. Mange, su verbo en infinitivo entonces es manger. Manger. Y por último, manger. Esto es invariable. Esto es invariable. La única diferencia con el presente es que aquí el verbo está o necesitamos transformarlo al infinitivo. Oh, perdón, lo escribí bien infinitivo. Infinitive. Se perdió un poquito en el color. Ok, que el verbo está en infinitivo. No, eso es lo único variable que hay con respecto a esto. Y después, entonces, que los auxiliares corresponden a cada uno de los tiempos. Venir de, vient de. Être en train de, est en train de. Aller, va. Esos son los tres tiempos. Misma estructura para los tres. Pronombre más auxiliar más verbo en infinitivo. Pronombre más auxiliar más verbo en infinitivo. Pronombre más auxiliar más verbo en infinitivo. Que lo único que cambian entonces son esos auxiliares que nosotros usamos. Déjenme cambiar el color por algo diferente aquí. ¿Dudas? Creo haber sido claro, pero por si acaso. Sí, creo que quedó. Ninguna. Perfecto. Entonces, lo de siempre. En esta ocasión, la tarea de esta semana consiste en lo mismo que consistió la tarea de la semana anterior, que son PDF, 9 frases, oh scheiße, 9 frases, au passé récent, 9 frases en pasado reciente, y bueno, el MP3, su lectura. Por si acaso, su lectura de qué, su lectura de las 9 frases en pasado reciente. Y eso es todo por hoy. Bueno, por esta semana, de hecho. Ya estamos en la semana 10. Eso quiere decir que estamos muy, muy cerca del final. La parte final de este cuatrimestre es donde ustedes están más cargados. Entonces vamos a ver uno de los temas un poquito más pesados, pero como lo vamos a poder desglosar en mucho y no hay tanta presión, vamos a ver cómo es la preparación al DELF A1, que es lo que ustedes tienen que conseguir para cuando terminen el cuatrimestre, que de verdad va a sonar feo esto, pero antes era una 2, pero les bajaron la vara hasta el nivel más básico para que no tengan modo de errar. No desconozco el por qué los pusieron en el nivel más básico de lo básico, tal vez para asegurar que puedan obtenerlo,
Vamos a prepararnos para el DELF, para ese DELF que todavía falta para que lo apliquemos como tal. Pero ya va a estar la preparación para que ustedes puedan acreditarlo. Entonces, échenle ganas, pórtense bonito y vayan a desayunar. Gracias. Sonríe. Gracias. Nada, adiós.